Como profe de yoga, ¿te chirría cada vez que tienes que pensar en los temas relacionados con el marketing, en promocionar tus clases y todos estos temas que, la verdad, nunca nos enseñaron en nuestras formaciones y con los que a menudo no conectamos? Si es así, te invito a que te quedes porque voy a compartir contigo mi estrategia de marketing. Si no me conoces, soy Manu, soy el fundador de este grupo, Emprendedores del Yoga, soy profesor de yoga y además soy un coach para profesores de yoga, un coach de emprendimiento y liderazgo. Y soy apasionado del marketing, me encanta, es algo que lo disfruto muchísimo, que me encanta y que por eso estoy aquí hoy a compartirlo contigo. Esta clase de hoy te va a resultar muy interesante, sobre todo si eres un profe de yoga que está buscando clientes en el mundo online, que está buscando alumnos, que tienes ganas de crear una clase, que no sabes cómo encontrar clientes de pago. Es súper importante que estés en esta clase porque te aseguro, te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Esta sesión de hoy está patrocinada por mi taller Define tu voz e impacta con tu mensaje. Es un taller en el que vamos a trabajar en profundidad todos los temas del nicho, de encontrar el nicho de mercado con el que quieres trabajar, de cómo te vas a especializar y cómo te vas a diferenciar como profesor de yoga, como profesora de yoga. Vamos a hacer un trabajo muy profundo y también vamos a hablar de marketing, muchísimo más en profundidad de lo que os voy a hablar hoy, porque hoy tenemos restricciones de tiempo. En este taller tendremos 2 horas en las que vas a tener un contenido fantástico. He creado un manual. Está casi ya terminado, del cual me siento muy emocionado y vamos a tener tiempo para hablar, para discutir, para preguntar todos estos temas sobre los cuales tenemos dudas. Let's dive in. Vamos a empezar esta charla de hoy. Como decía, muchos de vosotras estáis buscando el generar un grupo de alumnos, el generar ingresos en el mundo online y no sabéis por dónde empezar. A veces sucede que tenéis un canal de redes sociales y de repente ponéis las clases que vais a dar, de repente ponéis un anuncio y veis que nadie pincha al me gusta o que nadie llama para tomar estas clases que estáis dando, etc. Y hay una cosa que es esencial y es que en el mundo online, para darte a conocer, es súper importante que crees contenido. Es necesario. Y yo sé que el tema de crear contenido puede ser algo que a veces también nos puede rechinar o con lo que a veces no resonamos, ¿vale? Pero quiero que pienses en el contenido como la manera en la que te vas a dar a conocer, la manera creativa en la que te puedes dar a conocer. Habrá alguno de vosotras que os guste más escribir o que os guste más hacer vídeos para YouTube o estar en Instagram y publicar una foto con algún contenido que pueda resultar de valor a tu audiencia. Pues bien, todo esto es crear contenido y es importante. Y una cosa está clara y es que el tema online, aunque desde el año pasado con el tema de los confinamientos estamos mucho más enfocados y sabemos que es un tema bastante importante. Sabemos que el online ya estaba antes de los confinamientos y es algo que está aquí para quedarse. O sea, cualquier tipo de negocio es necesario que tenga un elemento online, ya sean las redes sociales, ya sea una lista de email, ya sea un canal de YouTube. Todo esto para nosotros, profes de yoga independientes, es súper importante. Como decía, es súper necesario que creemos contenido. Pero ¿por qué es necesario crear contenido? Vale, pues esto nos va a llevar al siguiente concepto, que es un concepto que a mí me encanta y del que he hablado ya muchas veces. Y es un concepto que viene pues del mundo de los negocios, ¿no? Y de hecho está en inglés, ¿no? Que es el Know, Like and Trust. Déjame en los comentarios si conocías este concepto del Know, Like and Trust, si es algo que habías escuchado con anterioridad. Aunque tengas poco nivel de inglés, estoy seguro que sabes lo que significa. En cualquier caso, te he dejado la traducción de cada una de ellas.
Generalmente me gusta simplificar las cosas y hacerlas de una manera sencilla para que las personas que me están escuchando o para que las personas que consumen mi contenido les resulte fácil de entender. Y me gusta utilizar esta metáfora con el tema del know, like and trust. Y es la metáfora de que imagínate que conoces a alguien que te gusta y es el primer día que conoces a esta persona y esta persona te invita a una cena. ¡Boom! De repente así pasa en el primer día, fantástico, maravilloso, conoces a una persona que además te gusta y te invita a una cena. Imagínate que esa persona en ese restaurante que vais, en esa primera noche, en esa primera cena, te pide que te cases con él o con ella. ¿Cómo te sentirías? Esta es una pregunta que ya la he hecho anteriormente y si estás viendo el directo, si estás viendo el vídeo, me encantaría que me dejases un comentario. ¿Qué harías si esa persona que acabas de conocer te invita a cenar y durante esa cena te propone matrimonio? Pues es que esto es exactamente lo mismo lo que sucede con nosotros, profesionales independientes del mundo del yoga, profes de yoga que queremos trabajar en el mundo online. Si no publicamos algo que sea de valor, que nos permite darnos a conocer, si no conectamos con una audiencia específica, determinada, que les va a gustar nuestro contenido y que les va a resultar de valor, va a ser imposible que creemos confianza. Y si no creamos confianza, va a ser imposible que generemos ningún tipo de intercambio, ningún tipo de venta. Es como el hecho que te comentaba antes de cuando tú conoces a alguien, por supuesto, la primera noche, espero que no seas esa persona, que la primera noche que conoces a una persona ya le vas a pedir matrimonio, porque es todo muy rápido, ¿verdad? Es como que todo esto requiere un proceso. Este proceso es de que, bueno, pues conoces a la persona, sales con él o con ella o con ella varias veces, vas conociendo poco a poco, vais teniendo conversaciones, poco a poco te das cuenta que esa persona te va gustando cada vez más, se va creando esta especie de relación y poco a poco, conforme vas conectando con esa persona que te va gustando y te vas viendo más a menudo, es ahí cuando se va a crear la confianza y con el tiempo va a ser cuando vas a tener esa posibilidad de, si te gusta esa persona, pedirle matrimonio o si esa persona te pide matrimonio y os gustáis o te pide salir y os gustáis, va a ser muchísimo más fácil que digas que sí. Pero es necesario pasar por ese proceso. Tienes que conocer a esa persona, te tiene que gustar esa persona y te tiene que generar confianza. Si no, no va a suceder. Y es que es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros como emprendedores, como yogis, profes de yoga, independientes, profesionales, queriendo vender nuestras clases. Es necesario que nutramos nuestra audiencia para que nos conozcan, para que les aportemos un contenido que les guste, que sea específico para ellos y que todo esto genere esta confianza de la que os hablaba. ¿Es algo que ya haces? Vamos a seguir adelante. Hoy quería comentar mi estrategia de marketing, así un poquito a grandes rasgos, porque como decía, teníamos limitaciones de tiempo. Y antes os quería dar algunos de los consejos que he aprendido, una de las cosas que yo he aprendido y os digo, muchas veces os digo, no hagas esto, no hagas lo otro, no es porque yo nunca lo haya hecho, ¿vale? La mayoría de las cosas que te digo que no hagas es porque yo ya las he hecho con anterioridad y me he dado cuenta de que no estaban bien o me he equivocado o me he dado cuenta de que no daban resultados. Entonces, la primera es que no intentes estar en todo lado, que enfoques tu fuerza en una o dos plataformas. Y esto es algo que me ha sucedido muchísimas veces. Al principio, cuando estaba dando mis primeros pasos como emprendedor y me enfocaba en estos temas del mundo online, era como que incluso a veces había trabajado con mentores que me habían dicho, tienes que tener
un perfil en cada red social. Uno en Instagram, uno en Facebook, uno en LinkedIn, tienes que tener un canal de YouTube. Y la verdad que eso es que me agobiaba tantísimo y me hacía perder tantísimo tiempo creando contenido y al mismo tiempo ese contenido estaba muy diluido. Entonces fue hasta que no contacté con otros mentores que me aconsejaron mucho mejor y me dijeron, enfócate en una o dos plataformas. Ahí fue cuando mi contenido de verdad empezó, sentía que tenía muchísimo más tiempo y que el contenido que creaba tenía muchísima más fuerza y estaba muchísimo más enfocado. Por supuesto, el contenido que yo creo, hablando de mi estrategia, está todo enfocado a un nicho muy específico que son los profesores de yoga. Es súper importante que cuando tú compartas ese contenido que te va a llevar por ese proceso de know, like and trust, es importante que ese contenido sea también bastante específico y que esté, digamos, enfocado a una audiencia específica. Y como te digo, intenta estar en una o dos plataformas. Si estamos hablando de redes sociales, es importante que estés solo en una o en dos como mucho, sobre todo al principio. Una vez que ya tienes muchísimas más personas, que tienes más tiempo, puedes empezar a construir otro canal. Pero si estás empezando, si estás dando los primeros pasos, te aconsejo que te enfoques en una. ¿En cuál? En la que esté tu audiencia. Otra cosa súper importante, y este es otro consejo que siempre os lo estoy dando, y es que tengáis una lista de email. ¿Y por qué es importante una lista de email? Bueno, pues como ya sabéis, el tema de todos estos temas de los algoritmos, de las redes sociales, es muy difícil muchas veces que nuestro contenido le llegue a todas las personas que están como nuestros amigos en redes sociales. Bueno, no es muy difícil, es imposible. De hecho, Facebook e Instagram van a decidir cuál es la publicación que has hecho que más ha gustado o que más está gustando y van a decidir que eso es un buen contenido y lo van a compartir con otras personas y se van a basar en el contenido que esas otras personas, que son tus amigos, han pinchado al me gusta o han comentado con anterioridad. Entonces, todo esto es algo que te evitas con la lista de email. Con una lista de email sabes que el email le va a llevar directamente a esa persona. Esto te lo permite el email, el hecho de llegar directamente a esa persona. Y además es un contacto mucho más directo. Imagínate que por alguna razón, por X o por Z, un día tienes 10.000 o no hace falta tener 10.000. Muchas veces no pensamos mucho en esto de los números. Imagina que tienes una comunidad de 100 personas en Instagram, pero todos son personas que ya han practicado contigo, que son tus alumnos, tus alumnas, y de repente, por cualquier motivo, te cierran ese perfil de Instagram y pierdes el contacto con todas esas personas. Entonces es importante que crees una lista de email. Si no sabes cómo crear una lista de email, te diría que te descargues que te vayas a alguna plataforma. Mi favorita es siempre ConvertKit, o que te vayas a alguna otra y que crees algún contenido, que crees algún lead magnet, que crees algún freebie, que se dice en inglés, que es una pieza de contenido gratuita para tu nicho específico y que esas personas se puedan descargar ese contenido a cambio de su email y así podrás estar en contacto con ellos y con ellas. El siguiente consejo que tengo para ti es que nutras a tu audiencia, que escuches sus problemas y que crees conversaciones. Esto también es súper importante. Bueno, lo de nutrir a tu audiencia creo que ha quedado claro. Es todo este tema del contenido, de crear algo que le resulte de valor a ese nicho específico. Aunque muchas veces nos pensamos que un nicho específico va a tener, de hecho suelen tener los mismos problemas, pero a veces tenemos ideas preconcebidas. A veces pensamos que un nicho tiene cierto tipo de problemas, pero a medida que vamos profundizando y lo vamos conociendo más, nos podemos dar cuenta de que existen nuevos problemas que ese nicho sufre y que nosotros como profes de yoga podemos solucionar. Y súper importante, ¿cómo sabemos nosotros este tipo de problemas o este tipo de dificultades que nuestro nicho están teniendo? Pues a través de crear conversaciones. Si estás escuchando esto y te está resultando interesante, déjame un hashtag
con un like, un hashtag o un like, me gusta o me resulta interesante. Cuéntame si esto es algo que ya haces, es algo que ya hacías con anterioridad, es algo de lo que eras consciente, de lo que no eras consciente. ¿Estás creando conversaciones con tu audiencia? ¿Tienes algún grupito de Facebook? ¿Sueles salir al directo, hacer preguntas? Todos estos son temas que te aconsejo porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mejor a conocer a tu audiencia. Muchas veces caemos en el error de meternos en nuestro laboratorio, crear un contenido que pensamos que le va a gustar a nuestra audiencia. Pero es un error, digo, porque en realidad ese contenido a lo mejor luego no llama tanto la atención. Sin embargo, si escuchamos a nuestra audiencia y creamos ese tipo de conversaciones del que os hablaba antes, eso nos va a ayudar muchísimo más a conectar con el tipo de contenido que esa audiencia realmente necesitan o que le va a solucionar esa dificultad o ese problema que tienen en ese momento. Y bueno, como os decía, todo esto son temas que yo quería tocar así de manera un poquito por encima, porque como os comentaba, en 20 minutos, media hora, no tenemos mucho tiempo para profundizar. Y por eso, antes de irme, os quería recordar sobre nuestro taller Define tu voz, impacta con tu mensaje. Me encantaría que tú también, que estás viendo este vídeo, formases parte de ese taller. Vamos a hablar de todo lo que he estado hablando hoy, de, como os decía, hacer un trabajo bastante profundo, de elegir nuestro propio nicho de mercado, esas personas con las que queremos trabajar. He estado creando el manual y bueno, estoy súper emocionado porque he puesto algunos de los ejercicios que más me han servido a mí. Este taller va a ser también mucho de, aparte del manual que he creado, que es un manual bastante cargadito, tiene como unas 40 páginas, pero no va a ser mucho de enfocarnos, de pensar. Quiero que este taller sea más bien de crear conversación entre nosotros, de juntarnos como si fuéramos una sanga y en intimidad hablemos y preguntemos de todos estos temas que tenemos dudas. Sobre todo cuando viene a la hora de elegir un nicho. Yo sé que esto es un proceso que lleva su tiempo. Vamos a hablar, os voy a hablar muchísimo más en profundidad de las mejores herramientas de marketing. Os voy a dar mi estrategia de marketing que ya hemos visto hoy, pero os voy a hablar un poquito más en profundidad de cómo eso se puede adaptar a vuestros canales de comunicación. Va a estar muy bien y de verdad, si esta charla que has escuchado hoy te ha resultado interesante, te aseguro que te va a encantar. Así que nada, esto es todo por hoy. Como siempre, un placer. Sin más, nos despedimos y nos vemos. Chao.